Hola a todo el mundo. Bueno, vamos a contestar las preguntas del segundo día. Acá pregunta Malau si las capas que vamos haciendo de esmaltes son capas que sumergimos o las pasamos a pincel. Las vamos pasando a pincel para poder nosotros eh, controlar la capa de esmalte que vamos a poner. En realidad no se puede sumergir una pieza varias veces en varios esmaltes porque la absorción del bizcocho la hace una sola vez. Después, si uno sumerge y sumerge, va lavando los esmaltes que puso anteriormente. Cristina pregunta si podemos reemplazar el milanta por carbonato de magnesio. Podemos reemplazar el milanta por cualquier sustancia que tenga magnesio. Puede ser carbonato de magnesio, sulfato de magnesio, puede ser dolomita, puede ser talco. Cualquier cosa que tenga magnesio va a hacer el mismo efecto en diferentes proporciones. Digamos, el milanta es porque es algo fácil de conseguir en cualquier farmacia y entonces y es muy fácil de pasar porque tiene como un vehículo muy genial para pasarlo sobre las piezas. Carla pregunta si trabajando con stoneware, que es grés para nosotros, alta temperatura, el magnesio se puede, exactamente dice si se puede como hacer más fluido. Vas a ver que nosotros mandamos todas las pruebas en alta y en baja. Entonces, normalmente si vos haces un esmalte Kroll, que son esmaltes de magnesio de baja temperatura, cuando los pasás a alta se funden. Pero estos que nosotros les mandamos, vas a ver que tenés las dos fotos y funciona para los dos. Alejandra pregunta, ¿el magnesio no era un superflux? No, el magnesio no es un superflux. El magnesio es un antiplástico, es un fundente de alta temperatura, es un fundente que tiene una dilatación térmica muy chica, entonces sirve para cosas de fuego directo, pero el flux es otra cosa. Un flux, pensá que funde a 600, 800 grados. El flux es un compendio de álcalis que están fritados, están quemados todos juntos con sílice y con otras cosas para estabilizarlos que funden a muy poquita temperatura. El magnesio empieza a moverse pasando los 1050 grados. Pregunta de Victoria Chabur, ¿qué es lo que le agrego a un esmalte para que sea mate? Acuérdense de lo que la matidez, digamos, que sea reversible o que sea permanente. Si ustedes ponen una cantidad empezando por un 2% o empezando por un 4% de kaolín a cualquier esmalte, van a ir opacificándolo o mateándolo. Algo puede ser, puede tener una textura, una visibilidad como enturbiada, pero ver del otro lado, o directamente no poder ver del otro lado y que sea mate. ¿Qué quiere decir esto? Que el circonio, el titanio y el estaño quedan como cristales por encima del esmalte, como si fuesen como emojis con anteojos de sol que hacen esto y no dejan pasar la luz. Entonces, al no dejar pasar la luz, esos tres componentes lo que hacen es que el esmalte se vuelva mate, se vuelva opaco, digamos, para siempre. Mariana Márquez pregunta si siempre hay que usar las mismas marcas comerciales de esmaltes. No, no. Esto funciona con cualquier cosa, o sea, el magnesio va a hacer eso con cualquier esmalte de cualquier lugar del planeta, en mayor o menor proporción, porque no sabemos cómo están hechos cada uno de esos esmaltes, pero los esmaltes normalmente es como si yo les digo una torta más o menos bueno, la China tiene otra, come medio distinto a nosotros, pero en cualquier lugar de Europa, ¿no? Y una torta en Holanda, en Alemania, o acá en Argentina, o en Colombia, o en Venezuela, más o menos tiene lo mismo. Tiene harina, azúcar, huevos, leche y otras cosas, pero no tiene, no sé, carburo de silicio, no tiene aceite de auto. Entonces los esmaltes más o menos están hechos de lo mismo. María Manuela pregunta si los componentes los mortereamos. No, no los mortereamos. Los pigmentos no se morterean. Los pigmentos que
que pueden llegar a ser tóxicos y están encapsulados, como los pigmentos que tienen cadmio, por ejemplo, no se morterean porque si uno los morterea le saca la capa de cobertura que tienen para que no desprendan el cadmio o para que no desprendan el minio. Entonces esos no los mortereamos. Sí, a veces pasamos por mallas para que quede todo más finito y cuando la granulometría es más chiquita, el esmalte funde más lindo y más suave. Pregunta Samantha si el vehículo hidrosoluble se encuentra con otro nombre. En Argentina el vehículo hidrosoluble lo ven de Crecer y no se encuentra con otro nombre, pero el que no tenga eso puede usar carragenina, que hay en muchos lugares del mundo, puede usar CMC, puede usar agar-agar, puede usar, hasta se puede usar detergente para poder vehiculizar un esmalte. Natalia pregunta si los sulfatos y los cloruros no dañan las resistencias. Si vos llenás el horno con una horneada de sulfatos o de sales y lo haces todos los santos días durante 2 meses, sí. Ahora, si vos pones cada tanto una muestra que querés probar y la haces en el medio del horno, no sobre las resistencias, no pasa nada. Luciana pregunta si la sal se puede mezclar con pigmentos o solo con óxidos. No, con pigmentos también. Lo que pasa es que los óxidos son más fusibles que los pigmentos. Los pigmentos no son fusibles para nada. Por eso siempre necesitan un fundente. La sal ahí le va a ser de fundente porque es sodio. Cristina dice que a veces usa magnesio en plano vertical y se le seca y se descascara, ¿no? Antes de ir al horno. Eso es fácil de solucionar. Si vos querés, cuando terminás de hacer eso, lo que puedes hacer es darle una vueltita sobre el esmalte de CMC o de gelatina o de algo o de un barniz al agua que después se va a quemar para poder sostener la superficie y listo. Verónica Crespo pregunta que leyó que los gases que despiden las sales son tóxicos y que liberan azufre. Sí, en realidad toda la combustión que se hace en el horno, aunque los esmaltes sean alcalinos, es tóxico y uno no tiene que estar inhalándola. Obviamente que si uso, si uso vanadio, si uso selenio, si uso plomo o si uso sulfatos permanentemente es peor, pero en realidad uno nunca tiene que estar durante la horneada inhalando los gases que salen del horno. Respuesta para Carmen, sí, los esmaltes, los pigmentos que usamos son bajo cubierta. Los bajo cubierta son los que sirven para poder usar temperaturas que suben más de 1000 grados. Los sobre cubierta son los que se usan a temperaturas de 780, 800 grados para pintar porcelana ya cocida. Laura Condori dice que el pigmento violeta a veces se quema. ¿Por qué puede ser? En realidad, cuando un pigmento se quema a una temperatura que está bien el horno, es porque el pigmento es de mala calidad. Pero si también tenés que ver si el horno por ahí, ese pigmento lo está llevando a un poco más de temperatura y tal vez tratar de cambiar de marca de pigmento a ver si con otro te vuelve a pasar lo mismo. Acá Guillermo pregunta qué recomiendan para piezas ya esmaltadas que no te gustó cómo quedó y la querés volver a esmaltar. Yo lo que hago es lo siguiente. Cuando una pieza ya está, por ejemplo, cocida como esta, que ya tiene esmalte, lo que hago es, tengo muchos esmaltes preparados con vehículo hidrosoluble o con CMC que guardo en la heladera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la pieza, la limpio con alcohol. Después le paso una capa sobre el esmalte ya cocido del esmalte que quiero ponerle. Supónganse que es cristal. Lo dejo secar, lo seco con pistola de calor y el CMC o el vehículo hidrosoluble hacen una pequeña capa como si fuese una gelatina dura, ¿no? Como si fuese algo que queda como muy, muy, muy pegado. Entonces, sobre esa pequeña, ínfima capa, le vuelvo a pasar otra mano que muerde sobre la primera capa, lo vuelvo a secar y le vuelvo a pasar otra capa y lo vuelvo a meter al horno.
Pregunta Silvia Petrelli si se pueden hacer monococción. En realidad la monococción es compleja porque piensen que todos los carbonos, los gases que van a salir de la pasta es compleja por dos causas. Una, porque cuando uno pone el esmalte, esa pieza no tiene toda la absorción que necesita. Entonces va a absorber menos esmalte. Y aparte, durante la cocción van a salir a la superficie un montón de gases de la pasta, de las arcillas, que van a atravesar el esmalte y pueden dejar después los pinhole o los puntas de alfiler o el esmalte irregular. Yo no lo recomiendo nunca, pero si no les queda otra lo pueden hacer. Respuesta para Ingrid y para todos. Todos los esmaltes que usamos que no digan tóxicos son aptos para vajilla. Los que son plúmbicos o los que no son aptos para vajilla, en el apunte van a ver que hay un cartel que dice tóxicos, que son creo que 2 nada más. Ingrid pregunta si ese craquelado en frío que hacemos, después va a entrar agua por ahí. La respuesta es no, porque ese craquelado que hacemos es un craquelado visual, no es real, entonces el agua por ahí no va a entrar.